Bienvenidos. Esta es la 10ª videograbación para el Laboratorio de Medios y Humanidades. Estamos en un momento de un semestre interesante en el que habremos de optar por una transición que nos lleve a 3 ribas que habremos de recorrer al mismo tiempo. El sonido nos ha interesado puesto que las salidas de nuestras investigaciones han sido radiofónicas. La imagen comienza a interesarnos puesto que hemos querido llevar nuestras reflexiones hacia las de la edición, la imagen, el libro de artista y desde luego al hacer ejercicios radiofónicos, pues necesitamos realizar ejercicios que nos eh, traigan experiencias de profundidad en el escuchar, en el leer, en el comprender. El tema más difícil de todos en el ámbito pedagógico es, creo, aprender a escuchar. Eso lo saben muy bien los pitagóricos, allá en la etapa tempranísima de la filosofía presocrática, cuando la primera etapa de los discípulos que querían formar parte de los pitagóricos comenzaban haciéndolo de un modo acusmático, es decir, solamente escuchando lo que tenían que decir sus maestros, lo que tenían que aprender a recibir para después convertirse ya en lo que ellos llamaban los matemáticos, es decir, los que ya tenían múltiples funciones, pero primero era una etapa de escucha, después habrá de sobrevenir la explosión de las actividades. Las Upanishads, que es un texto de profundísima sabiduría védica, significa literalmente ponerse más abajo que otro para escuchar, en el sentido de que habrás de escuchar para después poder decir. De modo que estamos ejercitando nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad de ver imágenes, nuestra capacidad de leer, aprender a leer del mismo modo que aprender a escribir es una tarea difícil, requiere tiempo y profundidad. Quien lea a los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, pero sin entender el sentido profundo de los hermanos arrodillándose ante las estrellas, pues solamente ha leído en un sentido técnico, ha leído letras, pero no ha leído significados. El sentido, tanto en la imagen como en el texto, como en la palabra, se abre o se cierra como una esclusa. Se abre o se cierra como una puerta. Leer a Montaigne es leer las experiencias de un individuo que las tiene muy profundas. No se trata de leer letras de Montaigne, se trata de leer sus sentidos más profundos. Decía Friedrich Nietzsche, y decía bien, que la filología era el arte de leer lento, de leer con lentitud, que significa leer con profundidad, trabajar con el texto. Nadie que no lea con una pluma en mano hace un verdadero trabajo de lectura. Hay que trabajar con la lectura, hay que escribir al mismo tiempo, hay que producir pensamiento. Leer el Finnegan's Wake de James Joyce es una tarea imposible si no se trabaja con el texto, si no se traduce, si no se compendia, si no se hace una selección de onomatopeyas, como fue el caso de cuando yo leí el Finnegan's Wake. En fin, cada palabra en el Finnegan's Wake es una acuñación, de modo que es imposible solamente leerlo o en un sentido de comprensión, es imposible hacerlo si no se trabaja con ello. Traducir, copiar, comentar, ese es el método de la lectura para la mejor comprensión. Y esto es lo que están haciendo ustedes con sus respectivos autores elegidos. Pero ahora comienza una etapa, sobre todo porque hemos hablado de Giorgio Vasari y sus
más importante obra, Las Vidas, su texto escrito, a pesar de que tiene una enorme cantidad de pinturas o proyectos arquitectónicos, eh, programas narrativos para interiores, está la Casa Vasari en Arezzo, en fin, un autor múltiple, con muchas salidas en la elección de sus disciplinas, pero el que recordamos por la escritura, por la investigación de sus dos ediciones de Las Vidas, y esto nos abre el tema, nos lleva a la riba de querer comprender una imagen. De eso voy a hablarles hoy, de la imagen, de la dificultad con la que nos enfrentamos cuando se trata de interpretar las imágenes. Eh, Hay muchas herramientas, desde luego, hay muchas metodologías, muchos acercamientos. En esta ocasión quiero adentrarles con algunas reflexiones en el misterio esencial del ver, en el monumento, la representación, etcétera, como ya hicimos y ya anunciamos en nuestra anterior sesión, la que tuvimos en vivo, nos vimos las caras. En esta ocasión voy a desarrollarlo para dejárselos aquí y que puedan venir a consultarlo cuando lo deseen. Les comentaba que la imagen tiene nostalgia. Y ustedes pueden decirme, ¿cómo que la imagen tiene nostalgia? Sí, la imagen tiene nostalgia por lo que representa. Platón habló de esto. La imagen clama por su origen. Uh, Aquí estoy rodeado de caricaturas, retratos, pinturas, dibujos que claman su origen. ¿Cuál es su origen? La idea. Esto sí seguimos los pasos de Platón. La idea es el origen y una imagen, una representación, clama por esa idea original, esa idea germinal. Aquí tengo reproducciones de William Blake, las ilustraciones que realizó para la Divina Comedia de Dante Alighieri. Aquí tengo unas reproducciones de un dibujo que hice yo. Aquí tengo la reproducción en papel de El perro semihundido de Francisco de Goya y Lucientes. Pero aquí tengo un póster de la extraordinaria película de Alfred Hitchcock, Vertigo. En fin, todas estas son representaciones, imágenes que claman por su origen. Lo extrañan, quieren regresar a él. No lo logran y esa es la maravilla, que se quedan entre nosotros con la nostalgia de aquello que representan, pero no pueden volver a él. Lo desean, no lo logran. Um, por eso la imagen se parece a su origen. Lo extraña a su origen y se asemeja a este. Al no poder regresar a su origen, solamente le queda la opción de la semejanza. Hay un mito muy bello que nos habla acerca del origen del dibujo, en el que un amante tiene que partir para ir a batallar contra un enemigo y su amante, de nombre Cora, toma un pedazo de carbón y traza sobre la pared el contorno de la silueta que proyecta su amado. De modo que el amado se va y la imagen, el contorno queda. Esta imagen es lo único que nos queda, es lo único que le queda a la amante. El dibujo, el contorno que señala con sus cualidades plásticas la ausencia de aquel amado. Es lo que le queda. Hay un prototipo de la imagen y de ese prototipo se desprenden copias, ecos, como si una idea original se deshojara en
miles de pedacitos y quedaran pululando en nuestro alrededor. Estamos rodeados de imágenes. Y ahora estamos más rodeados de imágenes a través de los espectros, a través de las imágenes que vemos en las pantallas. Yo mismo, para ustedes en este momento, soy un fantasma, soy una simulación. Yo probablemente, cuando ustedes estén viendo este video, estaré dormido, o estaré abrazando a mi esposa, o estaré dibujando. En todo caso, no estaré realizando lo que ustedes me ven realizar. Lo que queda de mí es un desprendimiento de mí. Y esta imagen, que es un desprendimiento de mí, clama por mi presencia. Quizás en algún momento mi existencia física ya no pueda continuar y queden estas imágenes, estas simulaciones, estas proyecciones mías. Esa es la cualidad de la imagen, ¿se dan cuenta? Puedo sonreír para ustedes siempre, a pesar de que yo ya no esté. Puedo convertirme en un ser eternamente sonriente, mientras mi sonrisa física probablemente ya se haya extinguido. ¿Se dan cuenta? Ese es el dilema filosófico, hermoso, eh, al que nos adentramos cuando hablamos acerca de la nostalgia de la imagen. Hay una gran cantidad de textos tradicionales que coinciden en ver a las imágenes como meras engañifas, como precisamente simulacros o simulaciones. En el momento en que yo ya no esté y hable para ustedes, pues no es propiamente dicho un engaño, pero sí es una simulación. En el concilio de Nicea, que tuvo lugar el año 787, se estatuyó que la imagen de Cristo, la representación de Cristo, es una que anhela a su prototipo. De modo que los creyentes han de amar en la imagen solo al prototipo que aparece a través de ella, no a la imagen misma. La imagen es un medio para llegar a ese prototipo. Cuando ustedes visitan un templo y se acercan a una imagen, ustedes pueden estar admirando, eh, adorando, si quieren, el arte, la capacidad técnica y artística de algún autor, y a su lado pueden encontrar que ante la misma imagen alguien se está inclinando no por la artisticidad de la imagen, sino por lo que representa, por la devoción que les representa. En Italia, por ejemplo, yo le estaba alzando una piedosa plegaria a Andrea del Sarto, ahí en Santa María del Fiore, y a mi lado alguien le estaba rezando al santo, representado en esa imagen. Yo le rezaba al arte, el otro le rezaba al santo. Entonces ahí tenemos un problema cualitativo de cómo nos acercamos a la imagen. Según la tradición gnóstica, una tradición herética, hay imágenes divinas y hay imágenes producidas por los humanos. De esto ya les hablé en alguna ocasión. Dios, la mente o el logos no crea imágenes. Es el demiurgo quien las crea. Él es el productor de cuanto vemos. El demiurgo es un dios menor, según estas tradiciones gnósticas, y es un dios productor. Es quien tuvo que vérselas con la materia para crear a las cosas. Dios no, el demiurgo sí. El demiurgo es quien se ensució las manos para modelar en barro al primer hombre, según estas creencias. En Dios, que es el origen luminoso, no hay nada de material o nada que nosotros podamos percibir con nuestros corpóreos sentidos. El demiurgo, en cambio, nos provee de aquello que nosotros sí podemos ver, porque es una instancia divina que sí se las ve con los materiales,
es un artista plástico, por así decirlo, de la realidad, y él sí se ensucia las manos. Dios no, la mente primera no. Eh, este Dios productor, demiúrgico, creador de las imágenes, creador de esas simulaciones, pues es un Dios intermedio, es una instancia intermedia entre esa mente luminosa, inaccesible, y nuestra condición terrenal. Un demiurgo no es ni completamente bueno ni completamente malo, es ambiguo eh, y no produce verdad. La verdad emana de aquella primera instancia. El demiurgo, que ya se las ve con los materiales, no produce verdad. Esto según consideraciones gnósticas. Y se los cuento para que nos demos cuenta cómo en el problema de la imagen está implícito el problema irresoluble de la verdad, de si la representación puede aludir a los aspectos primeros con verdad o con falsedad. Platón dirá que la imagen es la detentadora de la falsedad, de la simulación, y por eso expulsó a los artistas plásticos de su república, esa utopía imaginaria con leyes y todo. Las leyes fueron los últimos libros de Platón, que es precisamente el corpus legal de esta república imaginada, de esta república utópica. Entonces, les cuento todo esto para que nos demos cuenta, cabal, cómo la imagen detenta una esencia compleja y nos introduce directamente a un problema de la verdad irresoluble y cuanto más compleja actualmente, según mis propias consideraciones, por la cualidad que ahora tienen todas nuestras comunicaciones y todos nuestros encuentros familiares, incluso a través de la pantalla de nuestros computadores, a través de nuestras videoconferencias, etcétera, etcétera. La espectrología, tengo un texto por ahí que ya circula, puedo compartírselos, pero es precisamente la complejización exponencial de la condición de imagen en nuestra condición actual a través de las tecnologías, a través de las telecomunicaciones, ¿no? El dark media y todo esto, que es un tema interesantísimo. Entonces, la imagen posee una esencia muy compleja y la pintura, el asunto que se, que investiga Giorgio Vasari, pues es el asunto de la imagen. La imagen puede causarnos extrañeza o puede causarnos familiaridad. Puede haber, desde luego que puede haberla, analfabetismo de la imagen. Hay quienes no ven nada en la imagen. En pinturas de otro tiempo o en fotografías de otras décadas, hay quienes pueden no ver más que un jeroglífico del que ya no podemos acceder sino a la epidermis del asunto. Algunos no ven nada en la imagen, otros solamente ven la superficie. La imagen a veces se convierte en en un código que se ha perdido. Es el caso del Jardín de las Delicias del Bosco, una pintura del que ya hemos perdido el código de acceso, la llave para comprender toda la fecundidad, la hirviente simbología que aparece en todo ese terreno sembrado, cuajado de simbologías que propiamente dicho ya no sabemos qué significan, porque hemos perdido el código. Entonces, pues al Bosco tenemos que entrarle por otros códigos de acceso para comprender lo que ocurre en las imágenes que nos plantea. Hay autores que dicen, autores más bien inclinados al pensamiento cristiano, que hablan acerca de los ojos como una especie de llaga, una llaga por la que todo entra. El acceso de la realidad entra por los ojos a través de una llaga. Nuestro cuerpo
tiene varias llagas. Una de ellas, según estas consideraciones más bien cristianas, es que los ojos son una llaga y el dolor del mundo entra también por los ojos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la imagen, como se nos presenta, puede presentársenos como un verdadero jeroglífico. Hay algunos ejercicios que yo he hecho en otros grupos, en otras clases, de poner una imagen, una fotografía o una pintura célebre, además de alguna etapa de la historia del arte, se las presento a mis estudiantes y les digo, ¿qué ven en la imagen? Tienen 3 minutos para observarla y después, quitándoselas, ustedes me narrarán qué estaban viendo. Y pues nos dábamos cuenta de la dificultad que muchos tenían de ver el asunto de una imagen. No eran muchos los que podían hacer un buen recuento de lo que acababan de ver. Condición paradójica, porque todos o la mayor parte de nuestros asuntos eh, en redes sociales o la comunicación está basada en las imágenes. Y ahí está los estudios de Giovanni Sartori, el Homo Videns, para desarrollar este acerto que además lo pronosticó hace algunos años, como toda la esfera de nuestro entendimiento tendería hacia lo visual. Entonces es una condición paradójica, porque si todos nuestros entendimientos, o la mayor parte de ellos, son visuales, y al mismo tiempo hay una falta de eh, acceso a imágenes, configuraciones de imágenes más complejas, como es una pintura, pues ahí tenemos un problema muy grande. Es el mismo problema que, por ejemplo, no leer en los hermanos Karamazov más que el sentido más evidente. Hace poco leí en Twitter que alguien hacía mofa del asunto del que trataba Rayuela y lo hacía como un cantante de hip hop, eh, eh, resumiendo con mucha pobreza de lo que iba la novela experimental de Julio Cortázar. Entonces, para mis adentros dije, ¡ah, qué pobreza! Decía Edmond Javés, no leemos más que nuestra lectura. Y ahí me pareció sumamente evidente, disculpen la cacofonía, me pareció muy evidente que la pobreza de una lectura determina la profundidad o la superficialidad con la que se accede a un texto. Digo, probablemente ni siquiera trate de eso Rayuela, ni siquiera trata de nada y se trata precisamente de una experimentación lingüística y de poner en acto encuentros y desencuentros de personajes, encuentros y desencuentros de temáticas musicales, jazzísticas, beethovenianas, referencias literarias, en fin, creo que ahí hay un problema semejante al que encontramos cuando nos referimos al acceso o no que se tiene a las imágenes. Pónganse ustedes una pintura de Velázquez, las Meninas, las, las hilanderas, o cualquier otra pintura de Tintoretto, de Jacopo Tintoretto, de Tiziano Vecellio, del Veronés, que son códigos complejos de imagen, y traten, sin que, por supuesto, medie un conocimiento previo, de, de tratar de entender qué está ocurriendo ahí, qué pasa en esa imagen, qué pasa en esa escena, cuál es el planteamiento, qué está ocurriendo, cuántos planos hay. Y, por supuesto, antes que hacer un análisis formalista, tratemos de ver si podemos ver imágenes o no. Si lo que se nos ofrece ante los ojos es un enigma, un jeroglífico, o si podemos acceder a ello, a pesar de que carezcamos en este momento de herramientas de análisis formal, por ejemplo, o iconológico, para seguir los planteamientos de Evan Panofsky, ¿no? Entonces, bueno, lo que
precisamente hacia donde quiero llevar estas reflexiones es que del mismo modo que hay un analfabetismo de alguien que no sepa leer sino solamente letras en un texto, también hay quienes puedan detentar un analfabetismo ante la imagen y no ver en la imagen otra cosa más que imagen. La imagen es muchas cosas, y no solamente una imagen, una reproducción. Eh, en el mundo las imágenes se reproducen efervescentemente y ya no es una eh, labor exclusivamente artística la producción de imágenes. Piensen tan solo en el fenómeno, sin que lo analicemos ni nada, solamente pensarlo muy rápidamente en cómo se reproducen las imágenes, por ejemplo, cuando una idea se va variando ad nauseam, cuando se hace un meme. Un meme significa miles de memes. Es una efervescencia inaudita, insisto, ad nauseam, hasta la náusea, y la condición, a pesar de que pueda resultarles un ejemplo pues, no muy apto, yo creo que sí lo es, porque es interesante pensar la reproducibilidad exponencial de la imagen a través de los memes. Lo que quiero que les quede muy claro es que las imágenes no son solamente imágenes, es un fenómeno de reproducción, de eco, de copia, de variante. Eh, las imágenes son prismas que reverberan de sentidos, de sinsentidos hacia múltiples direcciones. Son las imágenes coagulaciones de comprensión del mundo. Eh, en, y actualmente hay eh, fenómenos de arte sin artistas. De esto podemos hablar en otro momento, no quiero detenerme mucho ahí, pero sí puede haber ya la noción de arte sin artistas. Hay en la imagen un ámbito trágico. El teórico que también ha hecho labores de curaduría, teórico contemporáneo, George T. Uberman, dice que hay que tener en consideración el milagro de cómo las imágenes llegan a nosotros. Y creo que tiene razón. Cuando hablamos de una imagen que tiene como soporte una tela, un cartoncito, una escultura, que desde luego es una imagen y tiene como soporte a la piedra, cuando llega a nosotros una imagen que tiene como soporte una endeble hoja de papel, hay que tener en consideración precisamente los avatares, eh, la supervivencia que ha tenido este papel. Es tan fácil destruir imágenes, es tan fácil destruir papeles. Basta una humedad en la pared para destruir un dibujo mío sobre la pared. Basta la chispa del fuego para acabar en un abrir y cerrar de ojos con eh, una detenida colección. Uh, de modo que Didi Uberman dice, pues toda imagen nos habla acerca de sí misma, pero también nos habla acerca de cómo se puede consumir, cómo puede desaparecer. Y llega un planteamiento que me parece interesante en grado sumo, difícil de explicar, porque no se adecua a alguna metodología. Y fíjense, es un pensador de la imagen muy importante de nuestros días y es difícil de explicar metodológicamente porque llega a un acerto un tanto místico y de ahí que en la imagen haya una dosis de misterio muy profunda que dice una imagen es realidad, es verdadera cuando arde. Una imagen arde. Hay que saber ver dónde una imagen arde. ¿Se dan cuenta de eso? De ese planteamiento un tanto misterioso. Tiziano es verdadero porque su imagen arde.
En un sentido metafórico, desde luego, yo deseo que nunca ardan las pinturas de Tiziano, Pequelio. Yo deseo que nunca ardan las pinturas de mi amado Jacopo Tintoretto, pero saber ver las imágenes que ellos nos dejaron, imágenes que tienen nostalgia por su idea, imágenes que tienen un soporte material producto de un demiurgo, ellos considerados como demiurgos, eh, arden de manera metafórica. Hay que saber ver dónde arden. ¿Qué es esto? Pues es una invitación un tanto misteriosa en cuanto a lo pedagógico, ¿no? Yo sé ver imágenes porque sé ver dónde arden. Imagínense que uno le diga eso a sus amigos, pues no seremos más que considerados como unos extravagantes. Seamos extravagantes y busquemos comprender intuitivamente a qué se refiere George T.D. Uberman con saber dónde arde la imagen. Ustedes, los basarianos, las basarianas, les basarianes, habrán de ver las imágenes del pasado y saber dónde arden. Saber qué es lo que arde de esas imágenes. Hay un autor contemporáneo del cual ya les he hablado en algunas ocasiones, francés. Yo considero el representante más importante de las letras francesas de nuestros días, que es Pascal Quignard. Y Pascal Quignard tiene un libro muy breve de título La imagen que nos falta. Dice Pascal Quignard que hay dos imágenes que nos faltan. ¿Cuáles son estas dos imágenes que nos faltan? No hay muchísimas imágenes que nos faltan. No han traído las inundaciones, los incendios, los saqueos, el botín, el saqueo, etcétera. La desaparición de miles y miles de imágenes. Sí, por supuesto que sí. Pero hay dos que nos hacen falta como individuos. Una, dice Pascal Quignard, esa imagen, que es un poco grotesco de pensar, que es la escena sexual que nos originó, la que nos convocó a la existencia. Esa imagen que es nuestro principio, nos falta. El origen de el chispazo eléctrico que nos dio la vida. Eh, que nos dio la existencia biológica, porque yo soy un abortista. Y nadie podrá ver eh, su muerte, ni su origen, ni su final. Esas son las imágenes que nos faltan. De modo que las imágenes que tenemos, los cuadros, son tránsitos entre el origen y el final. ¿Se dan cuenta de ese planteamiento? Las imágenes son tránsitos. Y además son tránsitos que nos sobreviven, tránsitos supervivientes. Um, las imágenes pueden convertirse con mucha facilidad en monumentos. El monumento, si lo es de veras, no puede permanecer inconmovible. Los monumentos son imágenes. Y a pesar de que se traten de tránsitos, se hallen entre el principio y el final, que son las imágenes que a nosotros, los seres humanos, no nos serán dadas, los monumentos que son tránsitos están labrados en la piedra o están pintados con óleos, con pigmentos o con otros vehículos emulsionantes, son desde luego perecederas. Basta la intención de destruirlas para que no aparezcan más. Monumentos que al ser exhumados han asustado tanto a los que lo exhuman que han decidido volver a enterrar las imágenes. Las imágenes
están aquí como por milagro, para continuar con la idea de George T. Uberman. Siempre que hay un cambio de régimen, un cambio de percepción de las cosas, hay también ruptura con ciertas imágenes. Yo, desde luego, como humanista, historiador, nunca estaré de acuerdo en la ruptura de imágenes, en la ruptura de monumentos, pero recuerden ustedes cómo hace algunas semanas hubo una campaña eh, en América de destruir las imágenes de Cristóbal Colón. Hagan ustedes el favor, las del expedicionario, el navegante más temerario de todos, que no era un conquistador, sino un expedicionario, terminó sus imágenes, sus monumentos, barriendo el piso o siendo barridos como cascajo de varias ciudades estadounidenses y, si mal no recuerdo, otras ciudades latinoamericanas. Entonces, el monumento, por ser una imagen en piedra, puede ser, desde luego, eh, puede ser susceptible de destrucción. Lo platicábamos los basarianos en la ocasión anterior, cuando los pintores del Renacimiento italiano echaron para atrás los ojos para basarse en modelos grecolatinos, pues no tenían los pintores muchos materiales de donde fundamentarse, porque la pintura, por sus mismos materiales, que eran encaustos, frescos, eh, temples, habían desaparecido. Claro, eran modelos que tenían más de 1500 años. La Mona Lisa tiene 500 años de haber sido pintada y se está craquelando. ¿Podrá sobrevivir 1000 años más? Pues probablemente con todas las medidas de seguridad que le provean durante los próximos 1000 años, si es que hay humanidad. El Museo del Louvre podrá sobrevivir a algo, del mismo modo que nosotros nos acercamos a legajos y papiros muy antiguos y solamente nos quedan fragmentos de donde tendremos que reconstruir o tendremos que ya basarnos en los facsimilares, las reproducciones, las imágenes que van a clamar por su origen, ¿se dan cuenta? Entonces, eh, es buen momento, creo, para decir cómo las imágenes pueden convertirse en monumentos. La monumentalidad no es por principio algo característico de las imágenes. Se requiere tiempo, régimen, ideología, idiosincrasia, percepción, eh, código para que una imagen pueda convertirse en monumento. Y como monumento, pues puede cambiar al vaivén de las percepciones sociales su recepción. Lo que era bien tomado en una época puede no serlo en otra. Es la veleta de los tiempos que caracteriza tanto al pensamiento y a la percepción humana. Les comentaba, y ahora voy a profundizar en ello, que el monumento es desde luego la imagen que se alía con el poder. Eh, Hay unas páginas magistralmente escritas de John Berger, modos de ver, páginas que ustedes pueden consultar porque están disponibles ahí en nuestro propio blog del Laboratorio de Medios y Humanidades, en las que el crítico, que también era historiador, pero también era pintor, de modo que conoce por dentro la factura demiúrgica de imágenes, en este libro, Modos de Ver, John Berger sacudió la historia del arte eh, como disciplina que, pues después de este libro, se vio forzada a realizar una profunda autocrítica. Berger en su libro acusó a la historia del arte de ser la más reaccionaria disciplina dentro de las humanidades, porque dice la historia del arte ha resultado una
uh, una especie de publicidad de una cierta manera de ver, de un modo de ver, con un enfoque que no oculta, dice, su nostalgia por una clase dominante. La historia del arte como una disciplina que justifica en retrospectiva el papel de las clases dirigentes. En una palabra, es una disciplina con una función nostálgica, oligárquica y profundamente antidemocrática, sostiene John Berger en su libro Modos de Ver. Eh, Imágenes, pinturas, retratos, eh, producción de artes decorativas, tapices, alfarería, orfebrería, que dispuestas, o mejor dicho, puestas al servicio de la clase dominante, están aquí analizadas por una disciplina desde un punto de vista nostálgica que no busca más que hacerle publicidad a esa clase dominante que se ha extinguido o se ha metamorfoseado. Entonces, toda imagen, pintura, escultura, imagen cinematográfica y cuanto más eh, los monumentos son encarnaciones de maneras de ver, maneras de interpretar, es decir, maneras de entender. eh, Vertemos en las imágenes, en nuestras percepciones, pues un sinfín de prejuicios, un sinfín de hipótesis aprendidas, hipótesis inoculadas acerca de la belleza, acerca de la verdad, acerca del genio artístico, acerca del gusto, del buen o del mal gusto, etcétera, etcétera. De modo que cuando vemos una imagen, eh, funcionan o se ponen en acción en nosotros una serie de inoculaciones, de aprendizajes de los cuales nos es difícil desprendernos. Y casi todos ellos, dice Berger, están inclinados hacia la justificación de regímenes, de clases dominantes. Entonces, la propuesta de John Berger es dejar de ver a las obras artísticas como si se tratara de reliquias sagradas, dejar de verlas con nostalgia, porque en aras de una exaltación de lo pasado, dejamos de ver lo presente. En aras de esta exaltación del pasado, dejamos de ver lo que tenemos aquí, ahora. Deberíamos ser capaces, según John Berger, de ver el presente con claridad. Y si nosotros podemos ver el presente con claridad, entonces podemos ver el pasado a través de sus imágenes. Entonces, este planteamiento tiene mucho interés para nosotros porque nosotros, como estudiosos, entusiastas, historiadores, investigadores, eh, pues hacemos varios guiños a planteamientos de los que ya hemos hablado, por ejemplo, en Walter Benjamin, pero también en Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, en su segunda intempestiva, sostiene que el historicismo exacerbado es nocivo para entender el presente. Entonces es necesario un cierto olvido reparador. Y Walter Benjamin, en sus propuestas auráticas, pues precisamente delimita la imagen en una imagen que o bien nos impone la mudez y la prosternación, la inclinación eh, idolátrica, o la capacidad de responderla, la capacidad de hacer algo con ella, la capacidad de fotocopiarla y hacer libros con ellas, eh, fotocopiarla y hacer collages o algo, una variante a través de la imagen que no haríamos con un original, que nos impone la admiración. Nadie en su sano juicio estaría dispuesto a hacerle modificaciones al original de alguna pintura de Paul Cézanne. Desde luego que no, pero precisamente el planteamiento
de el aura en Walter Benjamin es dividir las imágenes en aquellas que o bien nos invitan a la respuesta y a la participación de, a través de responder a la imagen, o la admiración a pie juntillas, la admiración como se admira, o mejor dicho, como se uh, elevan admiraciones y plegarias a una imagen votiva. Entonces, bueno, eh, decía también Friedrich Nietzsche que, y que creo de esto hace eco John Berger en su libro Modos de Ver, un libro que tendrán que visitar los basarianos. Decía Friedrich Nietzsche que hay tres tipos de historia en su segunda intempestiva: la historia monumental, la historia anticuaria, la historia crítica. La historia monumental es alimento, es cebo para el nacionalismo. La historia anticuaria es aquella que, por el simple hecho de que una cosa haya envejecido, pues ya genera la pretensión de que debería ser inmortal. Y finalmente está la historia crítica, que es la que tiene la función de adaptar el pasado al presente y trascenderlo. Uh, nuestras ciudades son conciencia colectiva materializada. Es conciencia colectiva hecha piedra, a través de los muros, a través de los monumentos, a través de las fachadas de los edificios. El espíritu colectivo se condensa en las plazas públicas, en las fuentes, en los monumentos. Y precisamente creo que ahí es donde están las reflexiones de la imagen colectiva, donde aparecen nuestras percepciones del tiempo. El monumento en la plaza pública es un documento que no deja eh, testimonios escritos, lo tiene en su propia corrosión, lo tiene en su enverdecimiento. Ahí está escrito el registro del paso del tiempo y de nuestras percepciones. Ahí en la imagen. La imagen es desde luego una fuente preciosa para conocer el pasado. Pero claro, habremos de deshacernos de una infinita cantidad de prejuicios y de formas aprehendidas que nos impiden acceder al núcleo mismo de la imagen. Núcleo complejo, como he querido manifestarles en esta sesión videograbada, dado que hay nostalgia por el origen, por su prototipo, hay parentesco, hay similitud, hay pérdida del código a veces cuando nos encontramos ante ciertas imágenes, hay una enorme cantidad de monumentos en nuestra Ciudad de México que una vez que se borra la placa que da información acerca de aquello que representa o aquello que conmemora, pues se va erosionando la memoria colectiva. Es claro, una tarea del historiador recordárnoslo. Pero hay una enorme cantidad de plazas públicas que tienen en pie monumentos que conmemoran algo que se está perdiendo, que se está yendo, que se está deshojando. Pero queda la imagen. La imagen es perecedera, pero puede hablarnos acerca de los múltiples cambios, las múltiples direcciones que toma la veleta en la conciencia, la inteligencia, la percepción que tenemos como seres humanos, como colectivo humano. Y hasta aquí detendré aquí mis reflexiones, no sin antes dejarles un abrazo. Y bueno, pues esto que sea motivo para que ustedes mismos urdan sus propias reflexiones a través de la imagen, cuando se acerquen a una exposición,
a un monumento, a una reproducción, pues habrán de, espero, hacerse los cuestionamientos que sobre la imagen he trazado en esta décima eh, clase videograbada del Laboratorio de Medios y Humanidades. Hasta muy pronto.